Ahí estamos listos. Perfecto. ¿Qué tal? Pues una bendición estar con ustedes. Gracias por conectarse en esta transmisión. Ahorita nuestra gente se va a estar conectando. Les animo a que compartan esta transmisión. No están acostumbrados quizá a que transmita desde esta página. Así que nuestra gente compartan a mi propio perfil, etiquétenme para que de mi propio perfil, ahorita mi esposa también va a hacer que salga la transmisión. Y nuestros amigos de YouTube, pues gracias también por conectarse. Ahorita nos vamos a estar enlazando. Vamos a hacer una oración, pero como ustedes ven, tengo un invitado, un hermano que nos va a dar su testimonio, cómo el Señor le sanó y pues es una bendición. Así que vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la bendición de estar juntos, de compartir, de poder compartir tus bondades a través de estos medios. Se ha compartido tanta desgracia, tanta enfermedad. Y dice tu palabra que es necesario y conviene que digamos, Señor, las cosas que tú has hecho. Dice tu palabra, Señor, que hemos vencido al maligno por medio de la palabra de nuestro testimonio. Así que te honramos y declaramos multiplicados este milagro que sucedió con Alejandro. Mucha gente se ha estimulado a su fe. Mucha gente se ha estimulado a su fe para creerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es excelente. Te quiero presentar, Alex. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. A sus órdenes. Sí, tuve el privilegio de conocerte hace algún tiempo y tocamos juntos en un ministerio, ¿verdad? Acá en Sonora. Y luego también tuve la bendición de poder introducirte en la palabra de fe, ¿recuerdas? Sí me acuerdo bien. En Ensenada. Sí, tuvimos ahí, creo que todavía se usaba el Messenger antiguo o algo así, no me acuerdo, pero estuvimos ahí hablando acerca de la palabra de fe. ¿Tú naciste en el cristianismo, Alejandro? Sí, de toda la vida. Mi papá fue pastor, aunque para cuando yo nací, él ya no estaba ejerciendo el ministerio, pero sí crecí en una iglesia. Órale, eso no sabía que tú eras hijo, o sea, de nacimiento, sí sabía que tu papá cristiano y todo, pero de nacimiento ya, ya cristiano desde que naciste. Así Órale, es. excelente, eso es todo. Pues tuve ese privilegio de introducirte en la palabra y luego ya conociste ministerios y pues se fue desarrollando tu vida en la fe. También cabe decir que el Señor te usa en la alabanza, yo siempre te he dicho que tienes un ministerio ahí poderoso, ¿verdad? Siempre te ha animado desde hace años, recuerdo, de hace años en eso. Y sí, 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 sí. tienes un ministerio poderoso, una excelente voz, hay unción. Creo que el Señor te usa grandemente. Y fíjate que para la gente que va a ver este video, muchos lo van a ver ya que quede grabado. A veces la gente piensa que hay gente que son paleros o que pues es falso los testimonios, pero no, incluso tú darás fe que dejamos que pasara el tiempo porque este milagro que sucedió en tu vida fue hace, ¿qué será? ¿3 semanas? ¿Un mes? ¿O más? Hace poquito más de un mes, como un mes y medio, más o menos. Ujú. Quise que pasara el tiempo para que se corroborara totalmente, o sea, que se manifestó, porque hace un mes se manifestó, pero Así no se es. trata nomás de sacar algo novedoso, sensacionalista, sino realmente queremos con obras demostrar que esta palabra funciona. Y cuando hablamos de esta palabra, hablamos de Dios, porque Dios y su palabra uno son. Así Es que correcto. vamos a darle, Alex, ¿cómo tú conociendo la palabra y todo, como muchos, fíjate, bueno, antes de meterme en el punto, hay gente que piensa que esta palabra es como para condenar. Uy, te pasó algo, seguramente andabas en pecado, seguramente esto, y no, no necesariamente. Hay diferentes puertas, falta de conocimiento, negligencia, situaciones distintas por las cuales podemos ser atacados. Lo que sí, acuérdate que nosotros decimos mucho es que
Dios no es quien te manda lo malo ni lo permite con un propósito, ni Dios quiere enseñarte nada, pero sucedieron circunstancias, lo que sea. ¿Cómo te diste cuenta que estabas enfrentando COVID? Ok, gracias. Bueno, cuando yo empecé con los síntomas, andaba estaba laborando, y empecé a sentir yo, primero que nada, una ligera molestia en la garganta, ¿no? Por algunas situaciones de antecedentes familiares. Durante toda mi vida he luchado con algunas cuestiones como el asma, ¿no? Entonces, y algún tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, ese día empecé con síntomas en la garganta, lo cual no era común en esta temporada del año. Normalmente cuando he enfrentado esas situaciones de crisis asmáticas, de problemas bronquiales, ha sido en temporadas de invierno. Entonces, desde ahí no se me hizo normal. Sin embargo, yo lo minimicé pensando que era alguna alergia o algo por el estilo, ¿no? En la noche empecé con un poco de dificultad para respirar, y ahí fue donde ya no se me hizo normal, y le dije yo a mi esposa, que si hay oportunidad ahorita más adelante voy a ahondar un poquito en la intervención tan importante que tuvo mi esposa en este proceso, pero le dije, Sí. sabes qué, no te quiero asustar, ni yo me quiero asustar ni preocupar, pero estoy teniendo estos dos síntomas y no me gustaría que fuera COVID. Entonces quedamos en que nos íbamos a resguardar, a como han sido las recomendaciones, y al siguiente Sí. día iba a ir yo a que me checaran y me hicieran la prueba. Cabe aclarar también que por la naturaleza de la labor que yo estaba desempeñando, pues estaba muy expuesto al contacto con la gente, ¿no? Estaba trabajando como conductor de las aplicaciones de transporte, ¿no? Que ya conocemos. Entonces Sí. era mucho el contacto con personas, que de alguna manera pues existía ese riesgo, ¿no? Sin embargo, también tiene mucho que ver lo que uno dice. De eso pues me he dado cuenta yo de eso en este proceso, porque antes de que me pasara, yo le decía a mi esposa, en algunas ocasiones le decía, si me llega a dar el COVID, si me llega a dar, aunque lo decía con palabras, bueno, algunos ya me conocen, y tú también en una temporada me has conocido que usaba muchas palabras altisonantes, ¿no? Entonces, con palabras Sí. altisonantes yo decía, si me llega a dar el COVID, eh, pues en palabras bonitas decía, me va a hacer los mandados, ¿no? Pero lo decía de otra manera. Y ya después, después de que pasó todo ese proceso, yo detecté que también ya había momentos en que no decía solamente si me llega a dar, sino yo decía, cuando me dé, Uf. me va a hacer los mandados. Entonces ya después recapacité que de alguna manera abrí puertas para que esto sucediera, ¿no? Sí, sí, Y puertas que al final de cuentas yo decía, cuando me dé o si me llega a dar, decía, voy a hacer un testimonio del poder de Dios, ¿no? Pero después me hacía la pregunta, ¿qué necesidad había pues de que abriera la boca de esa manera y abriera puertas, ¿no? Entonces todo empezó así con esos síntomas. Al siguiente día fui a que me checaran, ya traía para entonces fiebre, ya traía dolor de cabeza, esos eran los síntomas más fuertes, ¿no? Me checaron en una unidad de atención de salud especializada, ¿no? en COVID, sí. y no me quisieron hacer la prueba aún. Me dijeron que porque apenas tenía un día y que si me la hacían, pues no iba a salir a lo mejor el resultado. Pero me dijeron que era un 95% por los síntomas que traía, que era COVID. El otro 5% me dijeron que era una probabilidad de influenza, que también a mí se me hizo muy extraño porque no es la fecha en la que normalmente la gente se enferma de influenza, ¿no? Eso es en la temporada otoño-invierno. Entonces me mandaron a casa, y eso fue un día martes, y me citaron al siguiente día viernes. Ese día ya me hicieron la prueba, sin embargo no me dieron el resultado. De hecho, el resultado me lo dieron después de que pasaron los síntomas y pasó todo el No. proceso, lo cual pues de antemano lo adelanto, el resultado salió positivo, ¿no? Pero sí me dieron el resultado después de que pasaron todos los síntomas. Así fue como empezó. No sé si quieres que ahonde más o te cedo la palabra. Sí, no, lo importante que quería preguntarte cómo es que comenzaste y que finalmente se confirmó que era, ¿no?
que era COVID. Lo digo esto, Alex, porque este testimonio va a correr por muchos lados, va a ser de bendición para muchas personas. Luego la gente lo va a compartir, pero estamos hablando de un caso real, de un caso que yo conozco, de una persona que yo conozco, que sé quién es y que me tocó en cierta forma poder ser bendición, pero aparte se comprobó y se demostró que fue así. Obviamente no es el único caso de personas que se han recuperado, pero este caso es muy particular, porque me tocó a mí estar cerca y aparte de eso, pues hay una amistad, te queremos, hemos estado cerca de ti en ciertos momentos de tu vida y eso es algo fidedigno lo que sucedió. Ahora, Alex, cuando sin afán de hacer sentir mal a ningún grupo de personas ni nada, pero sí es importante, yo creo que en todo este tiempo te ha servido para muchas cosas. Al final quisiera que nos hablaras de eso. Yo sé que Dios no manda lo malo para que aprendamos algo, pero sí podemos aprender de lo malo también. Sí, Pero Dios claro. no es el propósito que aprendamos de lo malo, pero sí aprendemos de eso. Pero yo creo que ha reflexionado muchas cosas, como cuando yo enfrenté situaciones, también yo siendo pastor enfrenté situaciones contra mi cuerpo y entonces me di cuenta que tenía que ponerme bien las pilas en la palabra, porque no se trata de ser un pastor, un ministro de alabanza, un apóstol. No hay fe de apóstol, no hay fe de pastor, hay fe de creyente. Entonces tienes que vivirlo y estar al día en la fe. Y para eso no hay fórmulas mágicas, o sea, es oír la palabra, declarar la palabra, creer la palabra y hacer la palabra. Es sencillo, pero es una cuestión constante. Entonces, gracias a Dios, yo no enfrenté COVID, o sea, hablando en noviembre, otras situaciones que enfrenté, pero finalmente mi reflexión fue que, que no me estaba poniendo bien las pilas en cuanto a mi fe, y como pastor yo decidí, ¿cómo te diré? Decidí enfocarme no tanto en la gente, sino enfocarme en yo vivir la palabra y de una forma como inercia pues bendecir a otros, pero muchas veces en mi vida estudiaba para ayudar a otros y descuidaba mi propia fe. Bueno, una vez dicho eso, Alex, sin afán, de nuevo, sin afán de ofender a ningún grupo ni nada, hay gente muy linda y todo, pero cuando enfrentaste esto, tú mismo me platicaste ciertas cosas, pero ¿qué qué te dijo la religión o algunas personas que te quisieron ayudar en cuanto a lo que enfrentaste? Me imagino que hay muchas cosas buenas en que te ayudaron, pero finalmente hay cuestiones claves, ¿no? Sí, la verdad, sí estoy muy agradecido, muy agradecido porque en cuanto nosotros nos resguardamos y que le comunicamos a la gente cercana a nosotros que estábamos enfrentando un posible diagnóstico, ¿no? De COVID, inmediatamente hubo mucha provisión en cuanto a recursos materiales, en cuanto a recursos financieros, de alimentos. De hecho, llegó un punto en el que ya no nos cabían los alimentos para guardarlos en el refrigerador, la cena estaba llena, o sea, eh, realmente en ese punto no nos faltó, ¿no? Gente muy linda que se acercó a nosotros y que nos estuvieron apoyando. Pero sí había algunos detallitos en los que no estábamos de acuerdo cuando nos decían, bueno, es que por algo, los tiempos de Dios son perfectos, por algo, por algo lo estás enfrentando, a lo mejor algo Dios te quiere enseñar, ¿no? Con esto, lo cual pues choca con la creencia que tenemos al respecto, porque también concuerdo contigo, ¿no? No creemos que Dios mande males ni nos quiera castigar para enseñarnos algo, entonces chocaba un poquito esto, la verdad que sí, hasta coraje me daba, ¿no? Yo siendo consciente de que de alguna manera abrí puertas a través de lo que hablaba y en ningún momento quise culpar a Dios, pues de decir, no, es que ¿por qué Dios me lo está permitiendo? ¿No? Al contrario, yo en todo momento estuve tranquilo, la verdad estuve tranquilo y muy confiado. La verdad que ya cuando empezaron los síntomas, yo estaba muy tranquilo, yo decía, yo voy a salir de esto. Ahí venía la parte donde ejercía la fe en lo que Sí. hablaba. Yo decía, voy a salir de esto sin ningún problema, ¿no? Ya el detalle fue cuando empezaron los síntomas
bastante fuertes, ahí donde de alguna manera sí menguó la fe y sí entró temor, sí dejé que entrara Sí. temor a mi vida porque realmente sí fue Era, pesado, ¿no? Ya, era, era fuerte. Sí, sí, dice la palabra que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Me identifico, declaro que ya no me pasa, pero muchas veces considera uno las circunstancias y pues la fe se debilita, como le pasó a Pedro, que pues, se dio cuenta que estaba caminando sobre el mar, pero volteó al lado y dijo, ah, caray, y se empezó a hundir y entra el temor allí. Y es donde hay muchas cosas que tal vez aprender y enseñar, porque hay gente que también confunde la fe con presunción y dice, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y muchos de ellos los tenemos que enterrar. O sea, así, necesita uno pedir, uno necesita pedir ayuda, porque si dice uno, yo puedo, ya no es una confesión de fe realmente, porque pues ya se dio cuenta que tu fe no te dio, necesitas que alguien te ayude. Ha habido casos de personas, por lo menos yo recuerdo unos dos, de personas que hemos tenido que despedir porque no pidieron ayuda o porque quisieron ellos decir yo soy sano, pero no buscaron ayuda, incluso a gente que dice, no, yo medicamentos tampoco, son otros extremos. Nosotros no estamos peleados con que la gente tome medicamentos, los medicamentos probablemente no te van a aliviar, pero te van a ayudar a resistir los síntomas en lo que tu fe crece. Entonces, haz lo que seas para estar sano, lo que tengas que hacer, menos consultar brujos ni satanismo, obviamente, pero haz lo claro. que sea para estar bien. Ahora, otra cosa a mencionar también, Alex, aquí, que yo quiero subrayar algo. Yo a veces hay rachas donde soy muy fuerte contra la religión, pero es contra un sistema. Últimamente, no sé si has visto mi perfil, pero gente me ha atacado fuerte porque hemos hablado en contra del diablo que usa la religión, porque esa doctrina de que en el tiempo de Dios vas a sanar, Dios sabe lo que hace y que esa doctrina finalmente lo que hace es que te mata, ¿no? No te mata esa doctrina, te mata el diablo, pero el diablo te congela con esa doctrina porque ¿cómo lo vas a reprender a Dios si es Dios? Entonces, Exacto. yo he estado duro contra la religión, pero quiero hacer una aclaración que muchas veces la he hecho. No es contra las personas, no es contra la gente. Hay gente muy linda y diría que hay gente quizá mucho más generosa a veces que las que están en nuestros círculos, quizá gente muy amable y todo, de verdad, mis respetos, pero en cuanto a la hora de la verdad, a la hora no sé si viste una transmisión que hice o a los que están viéndolo, hice, ¿cómo se llama? Jack en el Titanic, se llamó, Cristian. No sé si lo viste, Alex. Mm, Jack en el Titanic. Y hablé de la película de Titanic, donde te acuerdas que Jack se está muriendo y Rose le da la mano y le dicen, pues, se despiden con amor, siempre estaremos juntos. Y yo dije, y no es por un grupo en especial, yo dije, así es la religión. El pastor Arnoldo decía así, el pastor Arnoldo decía, la religión es muy amable, o sea, van a estar contigo, no te van a abandonar, pero no te van a sanar. Esa es la claro, pura neta, es muy fuerte eso, daña mucho porque te vienen a la mente personas que son muy lindas, pero Job era muy lindo, de todas maneras, él abrió puertas, el diablo lo atacó. Entonces, al final de cuentas, hay que procurar, sobre todo, claro, ser gentil, amable, pero sobre todo ser un creyente. Ser un creyente es muy importante. Entonces yo decía que la religión es como Rose, te va a dar la mano, va a estar contigo. Es decir, aquí estoy contigo, aquí estoy, te va a abrazar, pero finalmente para abajo. Entonces, es como cuando ponía este ejemplo, ya te quiero dejar hablar la otra cosa, pero es muy importante que la gente entienda esto, que no es contra la gente. Mira, como cuando vas a una gasolinera, tú lo entenderás porque pues has laborado en las aplicaciones. Uber para que nos pague la aplicación. Y echas gasolina, te pueden dar un vale para el cine, hasta refresco, te pueden lavar el vidrio, te pueden atender muy bien, pero si no te echan bien gasolina, no sirve. no Entonces sirve de nada. la religión son muy buenos hay un excelente trato a las personas. Yo quiero imitar eso de ellos. Pero la neta, a la hora de la verdad, ¿te mueres o vives? Ahí ya la doctrina es determinante, Alex. Entonces queremos exaltar la palabra de Dios. Sobre todo decir que Dios es fiel,
Alex, y que mucha gente que nos está viendo quizá está enfrentando una situación. No se despeguen porque ustedes van a ver lo que el Señor terminó haciendo. ¿Ves? Porque hay un momento donde tal vez la fe claudica y todo, pero si uno se pone vivo, Dios siempre te da la salida, pero hay que aprender a verla. Y Alex, también sin afán de poder sobreexaltar a nadie ni nada, simplemente platiquemos. ¿Te acuerdas cuando me echaste una llamada, no? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, sí, sí. Lo que quieras subrayar de ahí, que Sí, creo que claro. fue un punto clave, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, bueno, haciendo un poquito de recapitulación, fueron los primeros 5 días, 5 o 6 días, que a mí me iniciaron los síntomas. eh, Fueron síntomas leves, ¿no? Por lo cual yo me sentía muy confiado. Ya cuando llegó el séptimo día, o más bien el sexto día por la noche, yo dije, ya alarmé, ¿no? Ya esto fue pan comido. Ese mismo día por la noche mi esposa empieza con los síntomas y al día siguiente, el día séptimo, los dos estuvimos en cama, amanecimos muy mal, ya con mucha dificultad para respirar y un cansancio que la verdad jamás había experimentado yo un cansancio como este. Cada hora que pasaba o cada día que pasaba, yo sentía, y mi esposa puede dar fe de eso, sentíamos como si nos estuvieran chupando la energía, como si la energía se fuera consumiendo poco a poco. Hubo 2 días antes de que pasara el punto cúspide, ¿no?, de toda esta situación. Una primera noche que yo me sentía mal, mi esposa y yo nos pusimos a adorar aquí en casa. Pusimos algunas pistas de algunas canciones y yo no podía respirar, no podía respirar. Entonces, eh, con la poca respiración que tenía, eh, nos pusimos a cantar. De primera instancia apenas podían salir las notas de mi garganta por la misma cuestión de la fatiga, pero estuvimos Sí. alrededor de una hora más o menos cantando. Cuando terminamos, eh, pues estábamos los dos de pie y yo cantando, pero a grito abierto, ¿no? Parecía que como si mis pulmones se hubieran ejercitado, lo cual yo entiendo que fue el poder que tiene la alabanza, el poder que Amén. tiene el dar la gloria a Dios. Y hay una canción que a lo mejor todos hemos escuchado que la verdad hasta el día de hoy me resuena, pues porque fue como, quisieras decirlo como una señal, ¿no? De que Dios me decía, reconóceme, ¿no? Entonces lo único que salía de mi boca en esos momentos era cantar Todopoderoso, Todopoderoso, vives en mí, estás Wow. aquí, no seré igual. Entonces, estuvimos cantando, cuando terminamos, yo me Wow. sentía muy bien, dormimos esa noche muy bien, mi esposa empezó a recuperarse, al día siguiente amanecí muy bien, en el transcurso de la tarde me empiezo a poner mal otra vez, pero fue más fuerte aún, muy, muy fuerte, y esa noche fue cuando te hablé, hablando precisamente de lo que decías ahorita, ¿no? Que a veces necesitamos ayuda externa, algo que ayude a nuestra fe, y me comuniqué Sí. contigo porque yo sabía específicamente que había algunas personas, sin mencionar nombres o específicamente, ¿no? Pero había gente a mi alrededor a la cual yo podía acudir y pedirle oración, pero yo no quería hacerlo porque me iban a decir, vamos a orar. De hecho, algunas personas me dijeron, vamos a orar y que se haga la voluntad de Dios. O sea, su oración va a ser, Señor, pues si tú quieres, sánalo, ¿no? Entonces, Sí, dudo. yo decidí acudir a tu ayuda, y sí recuerdo muy bien que lo que tú me recomendaste fue ante las circunstancias. Siempre que enfrentamos circunstancias es basarnos en qué dice la palabra de Dios acerca de Sí. nuestras circunstancias. Y sí recuerdo que me mandaste una lista de confesiones de fe, de poder sobre sanidad. Y también hablé con mi esposa, hablé con mi suegra, hablé con mi mamá y les dije, ayúdenme a orar porque esto se me está saliendo de control. Para entonces ya yo tenía mucho temor porque realmente me estaba sintiendo muy mal. Ahora sé que ese consumo de energía o ese sentir como que me estaban jalando la energía,
pues no era más que el espíritu de muerte ejerciendo poder, ¿no? Entonces, sí recuerdo muy bien que me diste esa lista, inmediatamente yo dije, si no tengo otro recurso, la voy a emplear. Esa noche recuerdo que volvimos a Alex, orar, mi esposa y yo. ahí Adelante. paramos. Perdón. Sí, sí, Vas a adelante. llegar a la parte clave, ¿no? Vas a llegar a la parte clave que es importante, pero hay cosas que la gente quizá que está enfrentando situaciones. Esa llamada incluso me dijiste que la grabaste, porque te dije, tu esposa está escuchando, me dijiste que la Sí. grabaste. Incluso después yo quería que me la mandaras porque luego hay gente que nos ha buscado muchos casos distintos, entonces ya nomás se la reenviaba, decía yo. Sí. Y el Señor me puso en mi corazón escribir un libro de sanidad sencillo, se llama Decreta tu sanidad. Es la primera vez que lo digo y lo vamos a sembrar. No quiero lucrar con eso. Voy a sembrarlo y allí hablamos cosas que yo te hablé y otras cosas más a detalle, pero me ministró esa parte que te ministró a ti en ese momento. Yo siempre, cuando ministro a una persona, siempre le digo, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice su palabra? Así es. El gran pastor Arnoldo Gutiérrez, hay gente que me da carrilla porque siempre lo recuerdo, y dice como que el gran pastor Arnoldo Gutiérrez decía, la única pregunta que tiene un creyente es esta, decía él, ¿qué dice tu palabra, Señor, acerca de mis circunstancias? ¿Qué es lo que dice tu palabra? Y si tú si tú le preguntas a la palabra, entonces, a ver, imagínate que uno agarra la Biblia. Oye, ahorita estamos en la playa acá, pero esto vieron que traigo mi vaso, ¿cómo se llama? Vaso desechable, ¿no? Espero que no se enoje la hermana Sufrimientos, porque la hermana Sufrimientos dice que no podemos ir a la playa. pero tú traes tu Biblia, ¿no? Pues me acordé de algo, Alex. Oí un hermano que aquí en su Biblia pone una nota que decía, si tu Biblia está deshecha, tu vida no lo estará. ¿Qué te parece? Si tu Biblia está deshecha, tu vida no lo estará. Entonces, de acuerdo. El pastor Arnold decía, pregúntale a la palabra, ¿qué dice Dios? Por ejemplo, tú estás enfrentando enfermedad, la única pregunta que tiene, Señor, ¿qué dice tu palabra acerca de mis circunstancias? Y él dice, por mi llaga fuiste curado. Entonces, ahí te toca creerlo. Él dice, mi palabra es medicina para todo tu cuerpo. Entonces, tan solamente de hablarlo, ahorita que estoy hablando, es poderoso porque cada palabra contiene espíritu de vida. Entonces, entre otras cosas, esa es de las cosas importantes que te mencioné. Y luego te mencioné algo que es importante que la gente que está enfrentando situación lo sepa. La sanidad es instantánea en el mundo espiritual, pero en el mundo físico quizá tarde minutos, horas, días, semanas, meses, pero desde el primer día está obrando. Te dije, Alex, tú mantente creyéndole a Dios, diciendo lo que Dios dijo. Y tú vas a dar testimonio. Y recuerdo otra tercera cosa que te dije, Alex, quiero que des testimonio, te dije, de lo que Dios va a hacer. Y cuando tú dijiste sí, es que a veces, fíjate, Alex, la esperanza y la fe son distintas. Yo he estado estudiando mucho acerca de fe. Yo he dado hasta seminarios y series de fe, pero he vuelto a reanalizar todo esto. La esperanza es como una posibilidad. La fe es seguridad, pero la esperanza es una posibilidad de que suceda. Pero ya en tu mente está, es posible que yo sane. Tal vez no tienes la seguridad, pero tienes la esperanza. Cuando alguien pasa a una fila de oración, tal vez no tiene la fe, pero tiene la esperanza. Fe es la certeza de lo que se espera, o sea, comienzas con esperanza. Hay gente que ya se fue con el Señor porque perdió la esperanza. O sea, yo nomás quiero decirles a la gente que está aquí que hay un Dios poderoso, que sigue haciendo milagros y no pierda la esperanza. No importa lo que dijo el médico, lo importante es qué dice su palabra y sobre todo, qué dices tú, porque la última palabra la tienes tú. Dios ya dijo lo que iba a decir, pero tú tienes que decir, y aquí nos conectamos al momento cúspide, Alex, donde ya terminamos la llamada, habíamos hablado lo que el Espíritu puso en mi corazón, hablaste con tu esposa, y yo te había dicho, quizá tarde un tiempo, pero es verdad lo que Dios dijo. Cuéntame qué sucedió esa noche. Ok,
Esa noche, después de hablar contigo, mi esposa y yo pusimos en práctica lo que dice la palabra de Dios, o al menos ese compendio que me enviaste, ¿no? Y a estarle declarando. Y sí hubo un momento en el que en la oración que yo hacía, en esa desesperación, se puede decir, donde yo le clamaba a Dios y le decía, mira, a través de muchos años y a través de muchas palabras, has sobrado milagros en mí. Y no creo, yo le decía a Dios, no creo que me hayas traído hasta este momento para morir. Y ha habido muchas palabras que Dios me ha dado a través de la misma, del mismo rema escrito, a través de profecías, a través de sueños, donde hay una palabra insistente que Dios me dio, y es que mi casa y yo íbamos a servir al Señor. Entonces yo le decía, Señor, esto no se ha cumplido. Entonces, por lo tanto, yo no puedo creer que este sea el tiempo, ¿no? Y recordándole a Dios, recuerdo mucho una enseñanza que tú nos diste cuando estuviste aquí en Hermosillo, donde cuando clamamos, a veces que es bueno recordarle a Dios las promesas que tenemos de parte de Él, y nos pusimos a recordarle a Dios las promesas, y en mi confesión en ese momento yo le decía, yo voy a salir de esto no por mi propio mérito, sino que yo voy a dar testimonio que fue tu poder, porque a lo mejor algo que tampoco la gente todavía ha sabido, aparte del asma, pues como ven, pues estoy gordito, ¿no? O enfrento esa cuestión de la obesidad, enfrento el asma, y recientemente, hace como 3 años, fui diagnosticado con hipertensión y diabetes. Entonces, médicamente yo tenía todo un cuadro completo para que yo no sobreviviera, ¿no? Después de esa noche que dormimos bien, amanecimos bien al día siguiente, de hecho fueron 2 días que amanecimos bien, y en la tarde me ponía mal, pero al tercer día, después de que hablé contigo, me puse mal, así que llegó un punto en la noche que estaba queriendo yo descansar o dormir, y hasta, o sea, todavía hago memoria y se me pone la piel chinita, así, ¿no? De lo que pasó. Adelante, adelante. De repente yo me levanto de la cama porque estaba muy agitado, estaba muy cansado. Llegó un momento que me paré. Cabe aclarar que tuve un problema con mi esposa ese día, algunas diferencias ahí, y era por lo mismo el cansancio que teníamos, el cansancio mental, físico, y de repente me paré y le dije a mi esposa, me estoy muriendo. Así se lo dije tajantemente, porque en ese momento yo sentía que iba a ser cuestión de minutos para que yo, pues para que yo, o sea, para que pasara otra cosa más grave, ¿no? Que perdiera el conocimiento, porque no podía respirar, y ya mi cansancio era tal que de alguna manera mentalmente yo me resigné. Dije, si ya la fe no me alcanzó, si ya la declaración no me alcanzó, y yo sabía que no era la voluntad de Dios, pues, pero sinceramente yo me di por vencido y le dije a mi esposa, me estoy muriendo. Y mi intención era que en ese momento le hablara a mi mamá y le hablara a mis hijos, porque yo ya mentalmente me había programado para que tenía que despedirme de ellos. Entonces mi esposa se paró. Aquí es donde yo quiero hacer ese hincapié en la valentía y el coraje que tuvo mi esposa, porque se paró y me dijo, no voy a dejar que te mueras. Vamos a declarar la palabra, y tú tienes, me dijo, yo puedo declarar la palabra, pero tiene que salir de tu boca. Yo le decía, es que me siento cansado, ya no tengo fuerzas. Y entonces me decía, pero sí tienes fuerzas para darme la contraria, ¿no? Entonces, dice mi esposa que yo no lo vi, pero ella dice que mis manos estaban blancas ya de la falta de oxígeno que había en mí. Entonces, mi esposa tomó coraje y empezó a hablar la palabra, empezó a decir lo que la palabra de Dios dice, y me forzó. Me dijo, no es suficiente con que yo lo haga, tienes que hacerlo tú. Entonces, con el poco aliento que me quedaba, empecé a declarar la palabra. Empezamos a declarar la palabra los dos, ella con más fuerza que yo apenas podía, ¿no? Y empezamos a declarar la palabra, por su llaga yo fui curado, no moriré, sino que viviré para hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Empezamos a declarar toda la palabra. Era parte de la lista de escrituras que te habíamos mandado. Sí, era parte de la lista de escrituras que me mandaste. Entonces yo estaba aferrado, no voy a morir,
Ya cuando empecé a cobrar un poquito de fuerza, no voy a morir, sino que voy a vivir para contar sus maravillas. Entonces, Va. estuvimos así, mi esposa volvió a poner música para generar un ambiente de adoración y estuvimos así un buen rato orando, clamando, llorando. Y aquí es donde viene lo poderoso, porque ya cuando ya oramos, me recosté de nuevo, me recosté de nuevo y poco a poco empecé a respirar mejor, poco a poco. Pero lo impresionante es, bueno, esto ya fue en horas de la madrugada. Lo impresionante fue que al día siguiente, o sea, yo me quedé dormido, mi esposa se quedó dormida ya casi para amanecer. Cuando amanece en la mañana, que yo me desperté, fue impresionante porque eh, en días anteriores y todavía la noche anterior, el simple hecho de cambiarme de posición en la cama me quitaba el aliento de una manera muy agotadora. El simple Va. hecho de moverme, de hecho, no queríamos comer porque hasta comer era muy cansado. Entonces, ese día Va. después de que oramos, de que mi esposa me ayudó, me forzó de cierta manera a hablar lo que dice la palabra de Dios, yo me levanté, fui al baño y cuando estaba en el baño fue cuando yo caí en cuenta que me levanté de la cama como si nada y empecé a moverme, empecé a hacer varios movimientos, a pegar brincos, a ver cuál era o qué era lo que pasaba. Y fue bien impresionante porque mi respiración estaba normal, porque ya no me sentía cansado, porque todos los síntomas que había tenido en la noche donde sentía que me estaba muriendo, no había ningún síntoma, no había ningún No, síntoma, era, o sea, fue algo impresionante como en cuestión de horas, estando al borde de la muerte, ahora era todo lo contrario, ahora ya podía brincar, ya podía actuar como si nada hubiera pasado. Entonces, ese fue el punto justo, pero yo estoy muy seguro que si no hubiera sido porque hablamos lo que la palabra de Dios dice, no estuviera yo contándolo, pero sin embargo hice yo un pacto con Dios de que con toda persona que se cruzara en mi camino, yo le iba a dar testimonio del poder de Dios. Después de que pasó toda esta situación, he estado retomando mis actividades y cada persona que se sube a mi auto, busco yo la manera de sacar a conversación este tema para decirle, yo fui una persona que padeció esta enfermedad, que sufrió con esta enfermedad, que estuve al borde de la muerte y les cuento cómo fue el milagro y fue Dios. Las medicinas ayudaron, por supuesto que me ayudaron bastante, pero esa noche en específico, cuando ya ni las medicinas ni ninguna otra cosa funcionó, la palabra de Dios sí surtió efecto, la palabra de Dios funcionó y Dios me mostró su fidelidad y aquí estoy contándolo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se dice muy sencillo, pero en lágrimas, momentos complicados, tensiones, desánimo, pero es como cuando en el mundo de la edición de video, como si cortaras todo eso y ahora te vemos ya recuperadito, Sí, comidito, dormidito, con relajado. color. Sí, Ajá, sí, claro, porque el que comenzó la buena obra la termina y ya tienes correcto. un mes que sucedió y Un mes. es una sanidad permanente y le damos toda la gloria a Dios. Así es. Hay una lista de versículos y de declaraciones que, que anoté hace tiempo y le han servido a muchas personas, y incluso allá en Los Mochis, Sinaloa, a través de la radio cristiana que tienen allá Patti y Obed, en Sinaloa se ha repartido esta lista de escrituras acá en la congregación, algunos hermanos la hemos compartido, y esta yo te la mandé, y lo único que dice son promesas de lo que Dios dijo aplicadas en primera persona. Esa Así que es. dijiste ahorita, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Es lo que Dios dijo en tus labios y lo estás profetizando. Sí. ¿Qué hace Dios cuando ve un problema? Por ejemplo, cuando Dios ve oscuridad, Él declara luz. O sea, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es que, Alex, es algo que aprendimos hace mucho tiempo, pero a veces como que uno perdiera el filo de la importancia de decretar lo que Dios dijo, la palabra de Dios.
y lo único que yo hice es lo que el Espíritu había hecho conmigo. Me dijo, es que el justo por su fe vivirá. O sea, es importante vivir por fe, vivir en amor. Hay que cerrar puertas, pero a veces hay que revisarse, a ver, perdoné, no perdoné. Es muy importante el área matrimonial también, cuestiones ahí que no sea estorbada nuestra oración. No solo es declarar, cabe aclarar, pero declarar es determinante. Entonces, ahí tomaste la palabra de Dios, declaraste y te sentiste bien y luego fuiste avanzando, estuviste todavía en casa hasta que te reincorporaste a las labores, ¿verdad? Es correcto, sí, ese día que sucedió el milagro, se cumplían 15 días de que habían iniciado los síntomas. O sea, exactamente el día 15, mis síntomas desaparecieron, ¿no? A través pues, de lo que acabo de platicar. 4 días después, o sea, el día 19, me hablan de la Secretaría de Salud para informarme que mi diagnóstico había salido positivo. Entonces, lo primero que yo pensé cuando estaba recibiendo la llamada, lo primero que yo pensé es agradecer a Dios, dar gloria a Dios, porque yo decía, este diagnóstico que me están confirmando va a ser para dar gloria a Dios, porque yo decía, no, se me hacía demasiado que todo lo que había pasado hubiera sido otra enfermedad o que inclusive hubiera sido psicológico. Se me hacía a mí demasiado. Entonces, cuando el médico me habla, me dice, aparentemente todo está bien, ¿verdad? Porque, pues, por tu cuadro clínico, yo le decía, sí, gracias a Dios, aquí estamos. Y esto me ha llevado a reflexionar muchas cosas, a valorar muchas cosas, inclusive, ahorita que mencionaste tú, que cuando uno declara la palabra, a veces hay puntos que se nos escapan, ¿no? A veces que pensamos, ¿por qué no está funcionando la palabra? ¿Por qué no está sucediendo el milagro? Que a veces que tenemos que cerrar puertas. Una parte clave que nosotros hicimos fue perdonar algunas cuestiones que teníamos pendientes de sanar, donde nosotros cuando hablamos con Dios decidimos perdonar a ciertas personas, decidimos cerrar puertas en varios aspectos, en el aspecto matrimonial también, y ponernos de acuerdo. Entonces, creo que son puntos claves que a veces se escapan, pero el punto más importante fue el hablar lo que la palabra de Dios dice, como ya les platiqué en un principio. Sí creo que abrí puertas cuando yo decía, si me llega a dar, o cuando me dé, como te decía, pues no era necesario, simplemente sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, pero no necesariamente son cosas que Dios mande para nuestro bien, sino que, pues bueno, ya estábamos en esta situación, ahora sabemos que Dios transformó toda esta situación que nosotros, o que yo provoqué de alguna manera, o que yo provoqué, soy consciente que yo la provoqué a través de lo que hablaba, pero aún en esas circunstancias Dios mostró su amor para conmigo y transformó esa situación. Ahora estoy bien, no tuve ninguna secuela, ningún problema, y doy gracias a Dios, y qué bueno, entre más gente sepa esto, por mí perfecto, que no fue una casualidad, sino que Dios me libró de la muerte. Amén. Qué tremendo. ¿Te acuerdas aquel pasaje que Jesús le dijo a la muerte en Miqueas, ¿no? Cuando estaba Jesús en el infierno sufriendo por nosotros. Le dijo, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Así Y el es. Señor será mi luz. ¿Ves? Hay personas, yo ya siento aquí que está la unción de Dios. Hay personas que están enfrentando una situación y tú dile así al espíritu de muerte, tú que estás enfrentando algo, dile, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Dice la palabra que aunque 7 veces cayera el justo, volverá a levantarse. Dice la palabra que Dios nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos dañará. Nada nos dañará. Satanás está debajo de nuestros pies. Pero uno tiene que creerle a Dios. Y quiero recomendarte una transmisión que hicimos que se llama El Reino de Dios es como una maruchan, así se llama, donde explico que las cosas de Dios no son instantáneas, duró un tiempo. Yo le dije, Alex, toma esta lista de declaraciones y declárala. Creo que te dije 2 veces por día, así, tal cual, Sí. di lo que Dios dijo, di lo que Dios dijo. Hay varias cosas y dije, lo primero que va a pasar no va a ser que te va a notar en el cuerpo, va a ser que vas a sentir que el temor se va a ir yendo, porque el temor es
es todavía más feo que la enfermedad. Te estás imaginando cosas que no han sucedido. Me voy a morir, ¿qué va a pasar? Te estás imaginando. Entonces dijo Job, el temor que me espantaba me ha venido. Entonces cuando empiezas a declarar la palabra de Dios, te pones de acuerdo con el cielo y empiezas a desatar lo que Dios dijo. Yo quiero que oremos y declaremos la palabra a favor de personas que están enfrentando alguna enfermedad, porque finalmente la historia terminó así. Lo único que Satanás logra contra nosotros cuando nos ataca es que tengamos un testimonio donde lo avergonzamos, y Satanás, aunque sí existe, pero se ha hecho más, se ha magnificado su presencia. Satanás está debajo de nuestros pies. Alex, ¿tienes tu guitarra por allí o no? No la tengo a la mano. Bueno, canta esta canción que cantaste, unos 30 segundos, esta canción que cantaste hace rato. El Señor es todopoderoso. Claro. Vamos a adorar un momento y ahorita voy a orar. Por favor, no se despega. Adoremos un momentito, Alex. Muy bien. Todopoderoso, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, todopoderoso, todopoderoso, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, contaré que eres poderoso, ante todos eres poderoso, vives en mí y estás aquí, no seré igual, nunca me dejarás, sí, poderoso. Gracias, Señor. Yo le quiero pedir a la gente que está enfrentando una enfermedad que ponga su mano en su celular o ponga su mano en el dispositivo donde nos está viendo. Yo quiero declarar la palabra. El centurión le dijo a Jesús, tan solo di la palabra. Yo creo en la sanidad omnipresente. Al enviar la palabra, gente va a recibir salud y sanidad. Y Alex se une conmigo. Vamos a decretar sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, ponga sus manos. Estás enfrentando tal vez tristeza o depresión, toda atadura satánica. Jesucristo anduvo en la tierra haciendo bienes. Dios no te metió en esa situación. Satanás no trabaja para Dios. Satanás es enemigo de Dios. Dios no te quiere en esa situación. Dios es un padre que quiere lo mejor para sus hijos y Él va a hacer todo para que estés bien, y no es casualidad que estés viendo esa transmisión. Así que en el nombre de Jesús te envío la palabra. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, cancelo toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, te desintegras en los cuerpos de los creyentes. Por la misericordia de Dios y por el pacto de Dios, ahora en el nombre de Jesús te desintegras, espíritu de enfermedad. Te ordeno que te vayas de estos cuerpos. En el nombre de Jesús, te mando que te desarraigues a lo profundo del mar. Ahora, quítate toda enfermedad y plántate en el mar. Y declaro restauración. Oíd huesos, oíd piel, oíd órganos, oíd todo el cuerpo, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. No hay enfermedad ni muerte en tu cuerpo. Y por la llaga de Jesús fuiste curado. Te declaro restaurado
en el nombre de Jesús. Y donde no había esperanza, ahora hay esperanza. Y donde no había fe, ahora hay fe. Porque la fe es por el oír y entender la palabra de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú que me estás viendo ahora vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho, porque este milagro se va a replicar potencialmente 1000 veces más de lo que Dios ha hecho. Todo el mundo sabrá lo que Dios ha hecho, que mi Dios sigue salvando, mi Dios sigue sanando, y toda la gloria es para Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre y el cielo entero me respalda, ahora yo lo declaro en el nombre de Jesús. Sanidad, salud, liberación de toda opresión satánica en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Amén, amén. Toda persona que le interese adquirir esta lista de decretos que yo le envié a Alejandro, nosotros no queremos lucrar. Yo estoy terminando este libro, empecé en la pandemia a escribirlo y es sencillo. Yo no voy a vender este libro. Yo realmente me interesa colaborar en que estés bien, y sobre todo que aprendas tú a pescar. La diferencia en que te ministre un ungido a que tú tomes la palabra y la saques por tus labios es que tú vas a aprender a manifestar sanidad sacándola de ti. Dice la palabra, esto es tremendo, ya quería terminar, pero esto es tremendo. Dice la palabra que Romanos 10, 6, 7, 8, 9, no hay tiempo para explicarlo todo, pero la sanidad no está lejos, está en tu boca y en tu corazón, no está en el cielo, no va a venir del cielo. Jesucristo, si tú recibiste a Jesús, Él mora dentro de ti. Mira, si Jesús vive en ti, Dios te sana, no solo por su misericordia, sino por pacto. Al que no ha nacido de nuevo, Dios lo sana por su misericordia. Y siempre le decían, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Ves? Pero el judío no. 9 judíos ni siquiera regresaron a dar gracias porque ellos ya sabían que era el pacto de ellos. Jesucristo dijo, y esta mujer que es hija de Abraham no debía ser desatada. O sea, por ser hijo de Abraham no debes estar atado. Dios no solamente te sana por su misericordia, te sana por pacto. Hay pacto en la sangre de Jesús, hay pacto en lo que el Señor pagó. Entonces, si tú eres hijo de Dios, la tienes hecha, papá. O sea, solo mantente diciendo lo que Dios dijo. Tal vez no se va a manifestar en ese segundo, pero como cuando Jesús le habló a la higuera, al otro día se notó. Tal vez tarde 1 día, 2 días, 3 días. Esta lista de escrituras, escríbeme por inbox, busca mi teléfono, contáctame como quieras, te la vamos a enviar gratis. Queremos que estés bien, ese es el deseo de mi Padre. Mi Padre no anda mandando males, anda mandando bienes. Y Él te quiere bien, nosotros también te queremos bien. Alex, no sé si quieres agregar algo. No, solamente agradecerte el espacio, que la verdad, para mí, para mi esposa es muy importante que muchas personas sepan que se puede salir de la circunstancia más difícil, en el momento más oscuro, cuando más solo te puedas sentir. La palabra de Dios siempre nos respalda. Somos un testimonio vivo del poder de Dios, del poder que tiene la palabra de Dios. Así que yo animo a cualquier persona que esté escuchando este video, o si más bien que estén viendo este video, o que solamente lo escuchen en audio, si te sirve a ti, adelante, apropiate de la palabra, pero también compártelo, llévalo a alguien más que le sirva esto a la mayor cantidad de gente, este testimonio que puede ayudarte, puede aumentar tu fe. Pero muy importante, el video no lo va a hacer todo. Tienes que hablar lo que dice la palabra de Dios, que es medicina para nuestra vida. Entonces, sí, amén. Eso es gracias, Alex. Hablar la palabra de Dios, una cosa que es importante, cerrar puertas. O sea, para que te funcione bien, cierra puertas. Si se trata de lo que sea, que uno sabe lo que tiene que hacer. Nomás que no lo nota uno hasta que a lo mejor alguien nos lo dice, porque uno lo va enterrando, o a lo mejor hasta que enfrentas algo difícil dices, sabía que tenía que perdonar. Como una vez me pasó que mi hija tuvo un ataque de convulsión bien horrible, donde movía las manos y no paraba. Yo lo he contado varias veces, no sé si lo has escuchado, Alex, pero mi suegra y mi hija estaban con mi suegra y mi esposa estaban con mi hija, la agarraban y no paraba, el ataque no paraba. Yo reprendía al diablo y se me hacía raro que no parara. Me salí al patio para hablarle más fuerte y gritarle. Y el Señor me dijo, es que no has perdonado a tu esposa, me dijo. Y el Señor me dijo, pídele perdón. Y yo dije, Señor, pero si yo no fui, ya estaba alegando. No hay tiempo.
me metí, le di un abrazo. Cuando le di un abrazo sin reprender, mi hija hizo y se fue. O sea, hay que perdonar. Si tienes que diezmar, si tienes que perdonar, si tienes que cambiar tu confesión, si tienes que dejar de ver lo que ves, hay cosas que si tienes que ponerte de acuerdo con tu familia, haz lo que sea, pero vive, no esperes una situación grave. Quiero terminar diciendo que si estás enfrentando una situación, ya te dijimos lo que tienes que hacer y el pastor Arnoldo Gutiérrez otra vez decía, a la fe le gustan los retos. Si ya estás enfrentando una situación, esa enfermedad le va a hacer los mandados a tu fe, pero haz que tu fe crezca oyendo la palabra. Pero si no estás enfrentando, aprendamos de Alex y nunca digas, si me llega a dar, más bien di, yo soy inmune. Una de las confesiones, Alex, que enseña hermano Charles Capps y Kenneth Hagin decían, yo la confesaba hace años y hace meses la empecé a decir, ninguna plaga toca mi morada y todo virus que intenta tocar mi cuerpo muere instantáneamente. En aquel tiempo no se movían tantos virus como ahora, pero así lo decía, todo virus que intenta tocar mi cuerpo muere. Yo le agregué, todo virus que intenta tocar mi cuerpo muere a metros de mí instantáneamente. Parece unas palabras sencillas, pero yo creo que lo que yo diga será hecho. Entonces, crea a Dios por inmunidad, porque dice la palabra que el Señor nos rodea con, dice, pero tú al justo lo rodearás como un escudo. A veces se cree que el escudo de la fe nomás es enfrente, y nos decían que la guerra espiritual quedas atrás solo, pero dice Salmos que con un escudo lo rodearás. Entonces, eres inmune con la sangre de Cristo. Gracias, Alex. Amén. Gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones. Gracias por contar lo que Dios hizo contigo. La gloria es de Jesucristo. Un placer. Saludos. Eso es todo. Gracias.